2 Kings 18. Segundo Reyes, capítulo 18. Now it came to pass in the 3rd year of Hosea, son of Elah, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. En el tercer año de Oseas, hijo de Elah, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. 25 years old was he when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. And his mother's name also was Abi, the daughter of Zechariah. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father did. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. He removed the high places and brake the images, and cut down the groves, and brake in pieces the brazen serpent that Moses had made, for unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Nehushtan. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. He trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. For he clave to the Lord, and departed not from following him, but kept his commandments which the Lord God commanded Moses. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth, and he rebelled against the king of Assyria, and served him not. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. He smote the Philistines even unto Gaza, and the borders thereof, from the tower of the watchman to the fenced city. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. And it came to pass in the 4th year, the 4th year of King Hezekiah, which was the 7th year of Hosea the son of Elah, king of Israel, that Shalmaneser, king of Assyria, came up against Samaria and besieged it. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año 7 de Oseas, hijo de Elah, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. And at the end of 3 years they took it, even in the 6th year of Hezekiah, that is in the 9th year of Hosea, king of Israel, Samaria was taken. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6 de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. And the king of Assyria did carry away Israel unto Assyria, and put them in Helah and in Habor by the river of Gozan, and in the cities of the Medes. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Halá,
en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Because they obeyed not the voice of the Lord their God, but transgressed his covenant and all that Moses, the servant of the Lord, commanded, and would not hear them nor do them. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Now in the 14th year of King Hezekiah did Sennacherib, king of Assyria, come up against all the fenced cities of Judah and took them. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. And Hezekiah, king of Judah, sent to the king of Assyria to Lachish, saying, I have offended, return from me, and which thou puttest on me will I bear. And the king of Assyria appointed unto Hezekiah, king of Judah, 300 talents of silver and 30 talents of gold. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: Yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. And Hezekiah gave him all the silver that was found in the house of the Lord and in the treasures of the king's house. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. At that time did Hezekiah cut off the gold from the doors of the temple of the Lord, and from the pillars which Hezekiah king of Judah had overlaid, and gave it to the king of Assyria. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. And the king of Assyria sent Tartan and Rabsaces and Rabshakeh from Lachish to King Hezekiah with a great host against Jerusalem, and they went up and came to Jerusalem, and when they were come up, they came and stood up by the conduit of the upper pool, which is in the highway of the fuller's field. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. And when they had called to the king there came out to them Eliakim the son of Hilkiah, which was over the household, and Shebna the scribe, and Joa the son of Asaph the recorder. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller. And Rabshakeh said unto them, Speak ye now to Hezekiah, thus saith the great king, the king of Assyria, what confidence is this wherein thou trustest? Y les dijo el Rabsaces: Decid ahora a Ezequías: Así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Thou sayest, but they are but vain words. I have counsel and strength for the war. Now on whom dost thou trust? And thou rebellest against me.
Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas en qué confías que te has rebelado contra mí. Now behold, thou trustest upon the staff of this bruised reed, even upon Egypt, on which if a man lean, it will go into his hand and pierce it. So is Pharaoh king of Egypt unto all that trust on him. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. But if ye say unto me, we trust in the Lord our God, is it not that he whose high places and whose altar Hezekiah hath taken away, and hath said to Judah and Jerusalem, ye shall worship before this altar in Jerusalem? Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Esquías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Now therefore I pray thee, give pledges to my lord the king of Assyria, and I will deliver thee 2,000 horses, if thou be able to, on thy part, to set riders upon them. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. How then wilt thou turn away the face of one captain of the least of my master's servants, and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen? ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? And I now come up without the Lord against the place to destroy it. The Lord said to me, go up against the land and destroy it. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Then said Eliakim the son of Hilkiah and Sebna and Joa unto the Rabshakeh, speak, I pray thee, to thy servants in the Syrian language, for we understand it, and talk not with us in the Jews' language in the ears of the people that are on the wall. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa, al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. But Rabshakeh said unto them, hath my master sent to thy master to speak these words? Hath he not sent me to the men who sit on the wall, that they may eat their own dung and drink their own piss with you? Y el Rabsaces les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language, and spake, saying, hear the word of the Lord. The word of the great king. The word of the great king, the king of Assyria. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Then saith the king, let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you out of his hand.
Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano. Neither let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, the Lord will surely deliver us, and this city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Hearken not to Hezekiah, for thus saith the king of Assyria, make an agreement with me by a present, and come out to me, and then eat ye every man of his own vine, and every one of his fig tree, and drink ye every one the waters of his own cistern. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo. Until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards, a land of oil, olive, and of honey, that ye may live and not die, and hearken not unto Hezekiah when he persuadeth you, saying, the Lord will deliver us. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis, no oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Hath any of the gods of the nations delivered all his land out of the hand of the king of Assyria? ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Where are the gods of Hamath and of Arpad? Where are the gods of Shepharvaim, Hena, and Iva? Have they delivered Samaria of mine hand? Out of mine hand? ¿Dónde está el Dios de Amá y de Arfa? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Who are they among all the gods of the countries that have delivered their country out of mine hand, and that the Lord should deliver Jerusalem out of mine hand? Que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. But the people held their peace, and answered him not a word, for the king's commandment was, saying, answer him not. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Then came Eliakim the son of Hilkiah, which was over the household, and Shebna the scribe, and Joa the son of Asaph the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rabshakeh. Entonces Eliakim, hijo de Hilquías o Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras de Rabsaces. 2 Kings 18. Segundo Reyes, capítulo 18. Please visit us at our website, www.onefaith.us. That's ONEFAITH.us, because there's only one faith, and it's for all of us.